¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Les saludamos desde Cali, Colombia. Gracias por estar atentos, atentas a nuestras transmisiones a través de Facebook y a través de YouTube. Y hoy la palabra es un poderoso milagro de provisión. Ese es el tema de hoy, un poderoso milagro de provisión. Allí vamos a tocar un poco la historia de una mujer que pasó por muchas deudas, estuvo a punto de perderlo todo y Dios hizo un milagro extraordinario. Es una historia que está en la Biblia y vamos a desglosarla, vamos a estudiarla un poco y vamos a aplicar principios a nuestra vida, principios que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe, principios que nos van a ayudar a nuestra vida familiar, principios claves para nuestro crecimiento espiritual y personal, lo que vamos a tener hoy en nuestra transmisión de este bendecido domingo. Permítame invitarle para que si usted tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, nos escriba. Díganos el por qué quiere que oremos. En la parte final vamos a orar por usted y vamos a hacer oración especial por las familias. Hoy tenemos una palabra y la palabra es un poderoso milagro de provisión. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Un poderoso milagro de provisión. Vamos a mirar una historia bíblica y allí vamos a sacar algunos puntos prácticos que podemos aplicar a nuestra vida para fortalecer nuestra fe y para mejorar también nuestra parte financiera en casa. Un poderoso milagro de provisión es el tema del día de hoy. ¿Sabe algo? Dios promete proveer para todas nuestras necesidades. Dios lo promete. Y eso lo hemos visto siempre a lo largo de la historia y también a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, vimos cómo Dios en medio del desierto les trajo provisión. En un desierto donde no se produce nada, Dios abrió los cielos y llegaban milagrosamente desde los cielos maná. Y en medio de un desierto, cuando tenían sed, le llegaba agua. Tenían para comer hasta saciarse, tenían agua para sentirse satisfechos. Luego, cuando salieron de la tierra o del desierto y llegaron a una tierra de Canaán, pues ya no llegaba de manera milagrosa como tal, con los cielos abiertos, cayendo maná del cielo, llegando carne del cielo y abriendo agua en medio del desierto. No, ya ese tiempo pasó, pero Dios le trajo la provisión a través del fruto de la tierra. Cosechaban y era una tierra muy fructífera y Dios los bendijo de una manera poderosa y extraordinaria. Lo que quiero que tengamos siempre en la cuenta es que Dios siempre provee, que para el pueblo de Dios esa provisión nunca faltó, siempre llegó. Y estoy seguro que si usted y yo miramos un poco nuestra vida y la historia de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que la provisión de Dios en nosotros tampoco ha faltado, siempre ha estado allí. Por eso quiero invitarle para que en los siguientes segundos solo piense por algunos instantes esa provisión que Dios ha traído a su familia, esa provisión que Dios ha traído, eso milagroso que Dios hizo. De pronto usted hace algunos años le estaba pidiendo la provisión de un empleo y ese empleo llegó, estaba pidiendo por unos papeles migratorios y los papeles se dieron, estaba pidiendo que Dios le pusiera a alguien en su camino y esa persona llegó. Dios trajo la provisión que usted necesitaba. Y quiero que pensemos en eso, porque el mismo Dios que le trajo la provisión a usted hace 5, 10 años, 2 años, 1 año, es el mismo Dios también. Le va a bendecir, le va a abrir puertas y le va a proveer de una manera milagrosa. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. El mismo Dios que le permitió abrir un negocio hace 10, 15, 20 años, es el mismo Dios que está vivo hoy. Va a permitir que usted también fructifique, que usted también lleve fruto, que usted también tenga abundancia. Es el mismo Dios que abrió los cielos en el desierto y obró de manera milagrosa. Es el mismo Dios del cual hablamos, del cual predicamos, del cual compartimos en estas transmisiones. Es el mismo. Por eso yo quiero que piense por algunos instantes en esos beneficios que ha recibido de parte del Señor. Hay una gran verdad y es que nuestro Dios nos bendice proveyendo
todo lo que usted y yo necesitamos. Permítame contarle en los siguientes minutos la historia de un milagro poderoso de provisión. Una viuda que había estado casada con un profeta, y ese profeta había dejado muchísimas deudas. En vez de dejarle una herencia, lo que le dejó fue un tremendo problema. Y ahora era responsabilidad de ella, de la viuda y de sus hijos, pagar esa deuda. Si esta viuda no pagaba esa deuda, sus hijos quedarían en esclavitud y ella quedaría desamparada. Esta mujer estaba estresada. Imagínense cómo podía estar esta viuda en medio de esa situación. Queda viuda, su esposo se muere y no le deja una herencia, sino que le deja una tremenda deuda. Y llegó el dueño de la deuda a reclamar. No había seguro, no había nada. Ella tenía que pagar, sus hijos tenían que pagar el problema que le había dejado su esposo. Y ahora el dueño de la deuda le dice: si tú no me pagas, voy a tomar a tus hijos como esclavo. Y ella se llena de estrés, se llena de temor, se preocupa y ella decide buscar ayuda. Pero ¿sabe qué me llama la atención? No busca una ayuda cualquiera. Dice las Sagradas Escrituras que ella busca a un hombre de Dios llamado Eliseo y le dice: Eliseo, mi esposo era un profeta, era un servidor de Dios y tú lo conocías muy bien, pues dejó unas deudas impresionantes y ahora ha venido el dueño de la deuda para tomar a mis hijos como esclavos si yo no les pago. Y le dice: por favor, Eliseo, ayúdame, porque la situación que tengo es terrible. Estoy estresada, estoy completamente preocupada. Imagínense, si nosotros nos preocupamos y abrimos la nevera y no hay nada, si nos preocupamos por la llamada del dueño de la casa a cobrar el arriendo y tenemos que decirle: por favor, espérame un mes más. Ahora imagínense esa viuda, el saber que si no pagaba, sus hijos iban a quedar como esclavos. Ella iba a quedar sola y desamparada. Sabiendo Eliseo que la viuda se encontraba aparentemente sin salida y emocionalmente afectada por su sufrimiento, decidió el profeta Eliseo darle instrucciones precisas y esperó que esta viuda tomara atenta nota y obedeciera. Exactamente, las Escrituras en el segundo libro de Reyes, capítulo número 4, dice de la siguiente manera. Dice: entonces Eliseo le hace una primera pregunta. Fue una pregunta transformadora. Estoy tratando de resumir un poco la historia. Y Eliseo le dice a la viuda: bueno, viuda, mujer, estás preocupada, estás estresada, lo sé. Si no pagas, tus hijos se van a ir en esclavitud. Pero yo quiero hacerte una pregunta y es: ¿qué tienes en tu casa? ¿En tu casa qué hay? Y de pronto ella le dice: pues mira, no hay nada, la verdad no hay nada. Algo debes tener en tu casa. Mira, piensa un poquito, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le responde: ah, sí, profeta Eliseo, tengo una vasija con un poquito de aceite. No tengo nada más, es una vasija con un poquito de aceite. No hay nada más en casa. Estamos pobres, estamos en una situación muy difícil, profeta. A lo que el profeta le responde: mira, no te preocupes. Yo quiero que hagas lo siguiente. Y repito, el profeta, frente a esa palabra, cuando ella le dice: tengo un poquito de aceite en una vasija, el profeta le da una serie de instrucciones, que es lo que vamos a mirar en los siguientes minutos. Y escucha lo que dice. Le dice: ve y pídele prestado a tus amigos, a tus amigas, a todos tus vecinos. Pídele prestado jarras vacías, muchas jarras, todas las que puedas. Haga una lista y piense que en doña María, que en don Pedro, que en don Jesús, que en cualquiera. Piensa en todas tus vecinas, en todos tus amigos, y ve a las casas de ellos y dile: por favor, présteme en jarras, présteme en vasijas, présteme en ollas, présteme. Y dice: cuando tengas todas estas vasijas, por favor, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Ve a tu casa. Cuando tengas todas las vasijas, entonces ve a tu casa y te encierras con tus hijos. Y le dice el profeta: pero por favor, cierra la puerta. Y luego de cerrar la puerta, echa el aceite en todas las vasijas y a medida que las vayas llenando, ponlas aparte. Imagínate, era un poquito de aceite, centenares de vasijas,
Y esta mujer tenía que coger la vasija donde tenía el poquito de aceite, y empezar a regar el aceite en la otra vasija hasta que se llenara. La ponía aparte y luego la otra vasija. Era un poquito de aceite el que tenía. Y de ese poquito volvía y llenaba la otra y la corría, y así otra y una y otra y otra y otra vasija. Repito, dice el segundo libro de Reyes en el capítulo número 4 que enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue, consiguió todas las vasijas y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le estaban pasando. Cuando ya todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara por favor otra más. Le dijo: por favor, tráeme más vasijas. ¿Qué pasa? ¿Que te estás demorando? A lo que el hijo le responde: mamá, las vasijas se acabaron, no hay. Por favor, ve donde don Pedro rápido y dile que te preste una. No, mamá, no hay. Ya le dijimos a todos los amigos, ya le dijimos a todos los vecinos, nos prestaron de todas las vasijas, ya no hay más vasijas. Y dice las Escrituras que en el momento en que se llenó la última vasija, el aceite se acabó, el aceite cesó. Ese poquito de aceite ya dejó de fluir más aceite. Dice que cuando ella vio todas las vasijas llenas de aceite, entonces ella se fue y se lo contó a Eliseo, se lo contó al hombre de Dios. Y el hombre de Dios, Eliseo, le dijo: mira, ve y vende el aceite, paga tu deuda y tú y tus hijos vivan con lo que quede. Qué milagro tan extraordinario el que vimos o el que tenemos en esta historia. Una viuda a punto de perder sus hijos con una deuda impresionante por la mala cabeza de su esposo, por la mala administración, a punto de perder sus hijos, pero sucede un milagro. Permítame traerle algunas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida el día de hoy. Y muchas de ellas tienen que ver con nuestra parte financiera. Muchas de ellas tienen que ver también con el fortalecimiento de nuestra fe. Y aquí viene la primera enseñanza práctica. Mire, aunque la parte económica no es lo más importante, eso hay que tenerlo claro. Lo más importante en la vida no es la parte económica. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios, el perdón de pecados y el cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Eso es lo más importante, el perdón de pecados y la salvación que tenemos en Dios. Y caminar en Dios, eso es lo más importante. La parte económica no es lo más importante, pero sí es necesaria. Y como es necesaria, a la parte económica hay que prestarle atención. Y lo primero que quiero llamarle la atención es que una mala administración, en este caso de la historia, de un esposo, dejó a su familia en una quiebra, dejó a su familia en un tremendo problema. Sea la mala administración de la esposa, sea la mala administración del esposo, sea la mala administración de unos de los de la casa, eso va a crear problemas financieros. Entonces, lo primero que quiero llamarle la atención de esta historia y lo primero que quiero que aprendamos es que la mala administración es peligrosa. El no administrar bien lo que Dios nos da es muy peligroso. Dios provee a nuestra necesidad, pero si no administramos bien, nos vamos a meter en un problema como le pasó a la viuda, o vamos a meter en un problema a nuestros familiares. Este hombre dejó con problemas económicos a su esposa. Lo segundo que quiero llamarle la atención es que los problemas económicos estresan. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Ahora, mire, algo que se me escapaba y es: esta mujer no estaba casada con un hombre común y corriente. Esta mujer estaba casada con un hombre de Dios. Y jamás se pone en juicio que el hombre con el que ella estaba casada fuera un hombre de Dios. Era un siervo de Dios, amaba a Dios. Era el profeta, no estaba casada, repito, con un hombre cualquiera. Lo que quiere decir y lo que me llama la atención en este caso es que este hombre, aunque era un hombre de Dios, estaba enredado económicamente. Es decir, que Dios me puede bendecir, pero si yo no administro bien lo que tengo, si no manejo muy bien mis finanzas, si no manejo muy bien lo que Dios me da, me voy a meter en lío solito y después no puedo culpar a Dios
por el problema en el que yo mismo me he metido. De pronto puedo estar diciendo, Señor, pero ¿qué pasa con esta situación financiera? Y Dios nos puede estar diciendo, yo te bendije, pero no guardaste. ¿Qué pasó? El problema no fue de Dios, el problema fue de la mala administración. De pronto Dios dijo, mira, pero yo te mostré esto para que hicieras esto, pero te la pasaste más ocupado en otras cosas y no emprendiste. Si hubieses emprendido lo que te dije o la idea que te envié, pues las cosas serían diferentes el día de hoy. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios por las situaciones que estamos viviendo. Este hombre era un hombre de Dios y eso no se podía ocultar. Esa es una gran verdad. El esposo de esta viuda era un hombre de Dios, pero con una mala cabeza a la hora de administrar. Y se metió en problemas solitos. Y la misma Biblia lo dice, se metió en deudas. Empezó a tocar aquí, a tocar allá y a pedirle prestado a todo el mundo. Y cuando usted le pide prestado a todo el mundo, luego se tiene que estar ocultando porque no tiene con qué pagar. Las deudas lo absorben. Así le pasó a este hombre. Y se murió y el problema se lo dejó a su esposa. Repito, podemos buscar de Dios, podemos orar a Dios, podemos clamar a Dios, podemos ser hombres y mujeres de Dios. Pero si no administramos, el problema es nuestro. El problema no es de Dios. Dios envía la ayuda en el momento oportuno. Pero si usted y yo no sabemos administrar, nos vamos a meter en un problema. Pero bueno, lo más importante de todo esto no es esto, sino que lo más importante es que aún en medio de la necesidad, Dios envió provisión a la viuda. Solo quiero sacar algunas enseñanzas prácticas. Y repito, la mala administración es peligrosa. Y dos, los problemas económicos estresan. Y esta mujer estaba estresada, muy estresada. Y va y se lo cuenta a Eliseo. Lo tercero que quiero llamar la atención, enseñanzas prácticas para nuestra vida, es que esta mujer en medio del estrés buscó a la persona correcta, buscó al profeta. Ella sabía que podía tener una palabra de parte de Dios. Ella sabía que podía tener la palabra correcta de lo que debía de hacer de parte de Dios a través del profeta Eliseo. No buscó una salida desesperada. No buscó de pronto a ver cómo empezaba a destapar un hueco para tapar otro. No. Ella fue a la persona correcta. Ella dijo, este hombre tiene una palabra de Dios para mi vida y yo sé que por aquí puedo encontrar la solución. Ahora, es importante tener en la cuenta lo siguiente. No buscó que el profeta le diera la salida fácil. Ella pudo haberle dicho, profeta, yo vengo para que me soluciones el problema. Tengo una deuda y necesito que la pagues. Ella no fue al profeta a decirle, por favor, profeta, tengo este problema, págueme mi deuda. O el problema en el que se metió mi esposo, soluciónemelo usted. No, ella sabía que la responsabilidad era de su esposo. Ella sabía que la responsabilidad era de ella y de sus hijos. Y simplemente fue donde el profeta a recibir una palabra. No a buscar la salida fácil. No a buscar la salida fácil. Ella pudo haberle dicho al profeta, pero profeta, yo vine fue a que me solucionaras el problema y me pagaras la deuda, no a que me dijeras semejantes locuras. Pero ella no dijo eso. Ella fue a la persona correcta, con la actitud correcta y con el corazón correcto, dispuesta a recibir una palabra de Dios que pudiera poner en práctica frente a ese problema tan serio que tenía. La pregunta que tengo para ustedes: cuando tenemos problemas en nuestra vida, ¿a quién buscamos? Cuando tenemos problemas en nuestra vida, ¿a quién acudimos? Lo tercero para aprender de esta historia es que esta mujer buscó a la persona correcta en una actitud correcta, con un corazón correcto. Ella fue a recibir una palabra de parte de Dios. Lo cuarto que quiero llamar la atención es que ella escuchó las indicaciones del profeta y decidió obedecer sin reparos. Ella escuchó las indicaciones y obedeció. Aparentemente era una respuesta muy loca. ¿Qué tienes en tu casa? Tengo un poquito de aceite. Ve y busca, pídeles prestado a todos tus amigos vasijas, muchas. Y luego enciérrate en tu casa y empieza a depositar aceite de esa pequeña vasija en las otras. Era una respuesta muy loca. Ella pudo haber entrado a cuestionar la palabra del profeta, pero ella no cuestionó, simplemente obedeció a Dios sin reparo.
Mire, ¿cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo y nuestra actitud es cuestionar y analizar si está bien o no, o qué tan lógico es lo que Dios nos está mandando a hacer? Créalo, si esta mujer empieza a analizar lo que el profeta le dice, téngalo por seguro que no sale de su situación crítica, no sale de su situación económica. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Aquí no estoy hablando de que alguien a usted le dice lo que debe de hacer de manera manipuladora y usted simplemente va a obedecer. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de dejarnos manipular. Aquí estoy hablando de lo que Dios le dice a usted de manera personal en su corazón. Eso que usted sabe que Dios le habló, eso que Dios sabe que usted le dijo, de eso estoy hablando. Del resto, lo que usted escuche, lo que alguien le diga, es más, lo que escuche a través de este devocional, lo que escuche a través de cada transmisión, mastíquelo, analícelo y piense si eso que le están diciendo viene o no viene de parte de Dios. Porque hay muchas personas que solo usan la palabra para manipular a los demás. Y por eso muchos han terminado robados, tumbados y han terminado hasta renegando de Dios por culpa de unos cuantos que decidieron usar mal la palabra de Dios para aprovecharse de otros. Debemos obedecer a lo que Dios nos dice, pero es a lo que Dios nos dice, a lo que Dios le habló en su corazón, a lo que Dios puso en usted, dentro de usted. No a lo que alguien le dice de manera manipuladora. Cuando alguien le hable, cuando alguien le diga a usted algo, cuando usted escucha algo, corrobórelo con la palabra de Dios y mire si lo que eso que le están diciendo es o no es de Dios. Eso es lo que quiero decirle. Pero lo cuarto, o el paréntesis que quería hacer, pero lo cuarto que quiero que nosotros resaltemos aquí en esta historia es que esta mujer escuchó las indicaciones y decidió obedecer. Ella no cuestionó la palabra de Dios. Ella no cuestionó la palabra que había recibido, una palabra que la iba a transformar, una palabra que le iba a traer provisión, una palabra que le iba a traer la solución a todos sus problemas. Y eso hace esta mujer. Siguió las instrucciones que Dios le había dado por medio del profeta. Lo quinto a lo cual quiero llamarle la atención es que a esta mujer no le dio miedo en pedir ayuda. A esta mujer no le dio miedo en pedir ayuda. Mire, en algunos momentos de la vida hay que pedir ayuda. En algunos momentos hay que lanzar un SOS y acercarnos a nuestra familia, a personas cercanas a pedir ayuda también. Eso sí, no actúe en medio del desespero, no actúe con medidas desesperadas. Esta mujer no actuó en medio del desespero, esta mujer actuó por una palabra. Ella fue a la persona indicada, que fue el profeta, y el profeta le dio una palabra y ella se movió por una palabra, no en medio del desespero. Y eso es lo que quiero invitarle. No se mueva en medio del desespero, muévase por una palabra que Dios traiga a su corazón, que Dios traiga a su vida. Ella tocó puertas de los vecinos, pero por una palabra que Dios le había dado. Así que esta mujer no tuvo problema en pedir ayuda. No tuvo problema en pedir ayuda. Si usted está pasando por situaciones difíciles, emocionales, hable con alguien, pida ayuda. Ahora, no se acostumbre a toda hora a vivir quejándose, a toda hora a pedir y a pedir y a pedir. No se acostumbre a eso. Hay momentos donde necesitamos que alguien sea nuestra muleta. Hay momentos donde necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos oriente. Hay momentos donde no nos podemos ahogar solos, pero no nos podemos quedar toda la vida en esa situación. Repito, hay momentos donde usted y yo necesitamos unas muletas para caminar, unas muletas para apoyarnos. Pero hay momentos donde usted y yo también tendremos que ser muletas para otros. Nótese que esta mujer, la viuda, ella no fue a tocar las puertas para que la gente le pagara sus deudas, no. Ella sabía, repito, que la responsabilidad era de ella. Y ella no esperó ni buscó eso de nadie, ni del profeta, ni de sus vecinos. Ella recibió una palabra, la recibió,
obedeció y luego pidió simplemente que alguien le facilitara las cosas para su trabajo. Pidió vasijas prestadas. Pero todo partió de una idea de negocio que le dio el profeta y se movió en eso, se movió en esa idea, en un emprendimiento. Ella necesitó apoyo para iniciar, claro que necesitó apoyo para iniciar, pero eso fue momentáneo, eso no fue eterno. Y eso es lo que necesitamos ser conscientes el día de hoy. Hoy necesitamos muletas, pero mañana debemos ser muletas también para otros. Así que lo quinto a lo cual quiero llamarle la atención, repito, es no le dé miedo pedir ayuda. No para que los demás le solucionen sus problemas. Hay cosas que son nuestra responsabilidad y nosotros tendremos que sacarlas adelante. Pero hay momentos donde necesitamos una palabra, un apoyo, necesitamos la ayuda de alguien. No le dé miedo tocar puertas. Muévase en una palabra y Dios le pondrá las personas ideales, las personas que usted necesita para que le impulsen en ese proceso que usted necesita o en esa idea que usted necesita. Lo sexto que quiero llamarle la atención es lo que le dijo el profeta. El profeta le dijo: cuando tengas todas estas vasijas, por favor, métete a tu casa con tus hijos. Métete a tu casa con tus hijos. Y eso hizo esta mujer. Recibió todas las vasijas y enseguida se metió a la casa con los hijos. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios quiere bendecir las familias. Dios quiere bendecir las familias. Por eso quiero que usted tenga presente esto. Cuando Dios le abra puertas de bendición en su vida, piense en la familia. Piense en la familia. Dios bendice para que la bendición sea compartida en familia. Si usted no piensa así, pues esto es peligroso. Mire, hay una historia que contó Jesús, la historia de un hombre insensato. Un hombre que empezó a acumular y acumular y acumular dinero y dijo: ya llegó la hora de descansar, he acumulado todo, voy a comprar una bodega, allí voy a meter todo lo que he acumulado y luego le voy a decir: alma, cuerpo, come y vive para sí, disfruta de todo lo que has conseguido. Y Jesús dijo: necio, no sabes que hoy han venido por ti, hoy te mueres, y ahora de todo lo que has acumulado, entonces ¿de quién será? ¿De quién será todo lo que has acumulado? Eso dijo este hombre insensato: guardaré y diré, come y bebe. Y se le olvidó que ese día venían por su alma. Este hombre, Dios lo bendijo, pero se le olvidó pensar en la familia, pensó en sí. Mire, cuando Dios bendice, piense en su familia. Repito, lo sexto que quiero llamar la atención de esta historia es: siempre esta mujer actuó en familia. Lo séptimo que quiero llamar la atención de esta historia es que el profeta le dijo: cierra la puerta, le dijo el profeta, cierra la puerta. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el profeta le dijo cierra la puerta? Yo quiero que se imagine y hagamos el siguiente ejercicio. Imagínese que esta mujer, con un poquito de aceite, un poco de vasijas en la sala de su casa y la puerta abierta. Yo me imagino las vecinas pasando doña Sofía, y diciéndole doña Sofía a esta viuda: oiga señora, ¿y qué está haciendo? No, aquí estoy llenando con este poquito de aceite estas docenas de vasijas. Y la señora diciéndole: pero usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Eso es imposible. ¿Cómo va a llenar todo ese poco de vasijas con este poquito de aceite? Yo me imagino que eso hubiese sucedido. Le hubieran visto esas vasijas. ¿Qué hubo, señora? ¿Qué le pasó? Y esas vasijas, ¿para qué? No es que voy a llenar todo este poco de vasijas con este poquito de aceite. Todo el mundo, la viuda se enloqueció. Se murió el esposo, se le murió el marido y se le corrió, se le zafó un tornillo. Se enloqueció la viuda. Mire, ¿sabe? Esa fue la razón por la cual el profeta le dijo: cierra la puerta. Porque los únicos que tienen la necesidad y que están esperando un milagro de parte de Dios es usted y sus hijos. Así que usted y sus hijos se van a llenar de fe y van a actuar en fe. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces usted y yo tenemos
ideas, tenemos proyectos. Y resulta que si nosotros empezamos a contarle a todo el mundo nuestros proyectos y nuestras ideas, las personas van a terminar, unos estarán apoyándonos, pero otros estarán diciendo, pero estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde vas a sacar eso? Lo que estás pensando, eso es imposible. Y va a hacer que nuestra fe se caiga. Si usted a todo el mundo le cuenta sus proyectos, sus metas, lo que usted quiere, sus sueños y eso que Dios puso en su corazón, muchos lo van a apoyar, pero también muchos van a venir a destruir la fe. Por eso hay que cerrar la puerta a muchos incrédulos y a muchos destructores de fe. Y eso es lo que hizo esta viuda. Esta viuda cerró la puerta y se cuidó de los incrédulos y los destructores de la fe. Esta mujer, el séptimo punto es, se cuidó de los incrédulos y de los destructores de la fe. Por eso esta mujer tenía que cerrar la puerta. Repito, muchas veces hay que cerrar ciertas puertas en nuestra vida. Muchas veces hay que cerrar ciertas puertas en nuestra vida. Porque hay personas que llegan a fortalecer nuestra fe, pero también hay otras personas que vienen con el propósito de destruir la fe y de destruir eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay que cerrar la puerta de vez en vez a cierto tipo de personas. Lo octavo que quiero resaltar es que esta mujer actuó en fe. Actuó en fe. Quiero que se imagine esa primera escena de esta mujer llenando el aceite. La primera escena, la primera vasija. Quiero que piense. Esa primera vasija cuando se fue a llenar. La expectativa que había entre ella y sus hijos. Imagínense cuando ese poquito de aceite empezó a llenar la primera vasija. Y ellos empezaron a ver, yo me imagino que se sorprendieron y empezaron a llenar la vasija. Y ellos empezaron a decir, uy, ¿qué pasa? Mira, mamá, es cierto, mira, no, el aceite no se acaba. Y mira, va por la mitad. Mamá, se llenó la vasija. Y luego ella, sí, pongámosla a un lado, como dijo el profeta, ahora traigamos la otra y llenemos la otra. Y luego la segunda y la tercera. Mire, a medida que iban llenando las vasijas, esta mujer y sus hijos se iban llenando de fe. Yo me imagino que cuando se llenó la primera vasija empezaron a saltar, empezaron a gritar, empezaron a danzar, empezaron así como hacemos hoy en día aquí, ¿no? Y muy bien, excelente. Y vamos con la otra vasija. Y así se fueron hasta terminar todas las vasijas. ¿Sabe de qué me habla esto? Esto me habla que hay que dar el primer paso. Hay que actuar en fe. Esta mujer actuó en fe. Y a medida que usted y yo vamos actuando en fe, Dios va llenando, va fortaleciendo nuestra vida. Nuestra fe va aumentando. Pero hay que actuar en fe. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que dar pasos. Si esta mujer se queda pensando y mirando el poquito de aceite y dice, ay, este aceite es muy poquito, ¿de dónde voy a llenar todo esto? Mire, el milagro se frustra, se pierde. Pero ella creyó y empezó a vaciar. Y el primer aceite se llenó. Y esa primera vasija fortaleció su fe para la segunda. Y la segunda fortaleció su fe para la tercera. Y para la cuarta y para la quinta. A tal punto que cuando llenó la última vasija le dijo al hijo, tráeme otra. Y el hijo le dijo, ya no hay más, mamá. No hay más. No hay más. Por eso el noveno punto es que cuando se llenó la última vasija, esta mujer vuelve ante el profeta a recibir la última instrucción. Ya todas las vasijas estaban llenas, el milagro estaba hecho. De un poquito de aceite se llenaron muchísimas vasijas. Repito, el milagro estaba hecho. La abundancia había llegado. Pero ahora ella no se quedó sorprendida solamente con el milagro y no se quedó con la abundancia. Ella dijo, ya tenemos todas las vasijas llenas. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Ahora qué hacemos? Y esta mujer dijo, vuelvan del profeta a recibir la última instrucción. Ya tenía abundancia. Ya no tenía un poquito de aceite, tenía cientos de vasijas llenas de aceite. Cientos. Pero ella no se quedó simplemente con la abundancia. Ella se fue a recibir otra instrucción.
Y esto es lo que quiero llamar la atención, y es que la abundancia no la hizo olvidar que aún necesitaba otra palabra. Repito, la abundancia no la hizo olvidar que aún necesitaba otra palabra. Cuando llegue la bendición a su vida, mi amiga y mi amigo, no se aleje de Dios, porque Dios, Él es el que le sostiene. Dios es el que la sostiene. Y lo noveno que quiero llamar la atención es eso, que esta mujer buscó de nuevo al profeta. Cuando Dios le bendiga, cuando Dios le abra puertas, no permita que la bendición luego se convierta en una maldición al apartarlo de Dios. La bendición nos tiene que llevar a seguir buscando de Dios, porque luego viene otra palabra para nosotros y luego de esa palabra viene otra palabra y así Dios nos va llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En los momentos de bendición, no se olvide de Dios. Y dice las Escrituras que el profeta le dijo a esta mujer, ella llegó ante el profeta y le dijo, profeta, ya están todas las vasijas llenas, ¿ahora qué hago? Y el profeta le dijo, ahora ve y vende todo el aceite, paga las deudas y vive con lo que te quede. No fue una bendición cualquiera, no fue un milagro cualquiera, fue tan grande el milagro que alcanzó y para mucho. Alcanzó no solo para pagar sus deudas porque las pagó, sino que le proveyó para vivir de allí con sus hijos, vivir tranquila, vivir en paz. Cuando el profeta le dice, paga lo que tienes, es lo primero, paga lo que debes, paga. Y luego vive con lo que te quede. En otras palabras, el profeta le está diciendo a esta mujer, mira, tu esposo te dejó una deuda, tu esposo era mala cabeza y no administró bien, se llenó de deudas. Ahora, por favor, administra bien lo que tienes. No vayas a caer en el mismo error. No cometas el mismo error de tu difunto esposo. Paga y vive con lo que quede. Fueron las palabras que le dio el profeta a esta mujer. Una mujer que necesitaba un milagro urgente, un milagro financiero. Mire, mi amigo y mi amiga, así como Dios hizo con la viuda, también quiere hacerlo con nosotros el día de hoy. Así como Dios trajo provisión a la viuda, también quiere proveernos a nosotros. Así como Dios hizo un milagro con la viuda, también quiere hacer un milagro contigo. Esta mujer estaba perdiendo. Lo último que iba a perder eran sus hijos. Recuerde, llegó el dueño de la deuda y le dijo, si no me pagas, tus hijos me los llevo como esclavos. Y Dios obró para que ella no perdiera sus hijos. Dios obró para rescatar sus hijos y para que ella pagara la deuda. De pronto, últimamente hemos venido de pérdida en pérdida, de sufrimiento en sufrimiento. Y si algo Dios quiere hacer el día de hoy es que Dios quiere librarnos de esa pérdida. Dios quiere ponerle un alto a esa pérdida que estamos teniendo últimamente. Pero tenemos que acercarnos a Dios y buscar a la persona correcta. Así como Dios libró a la viuda, también quiere librarnos a nosotros. De lo poco que tenía, Dios lo multiplicó, Dios le dio abundancia, Dios restauró su vida, Dios restauró la de sus hijos y les hizo vivir en paz. La situación económica difícil terminó. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, que quiere hacer con nuestra vida, que quiere hacer con nuestra familia. Dios quiere que lo poco que tengamos sea multiplicado. Dios quiere darnos abundancia. Dios quiere restaurar nuestra vida y la de nuestros hijos. 3 cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que lo poco que tengamos sea multiplicado. Dios quiere darnos abundancia. Y Dios quiere restaurar la vida y la vida de nuestra familia. Pero ¿sabe algo? Todo partió de 3 cosas que hizo esta mujer. 3 cosas que hizo esta mujer. Entre muchas, pero quiero resaltar solo 3 cosas. Y la primera fue que esta mujer buscó a la persona correcta. La pregunta que tengo para usted hoy es, ¿a quién busca? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién busca? Lo segundo que hizo esta mujer fue que el profeta le preguntó, mujer, ¿qué tienes en tu casa?
¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tengo un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y de ese poquito de aceite, Dios hizo un milagro. Lo segundo que quiero resaltar de esta mujer es que esta mujer ofreció lo que tenía. De lo que tenía vino la abundancia. Lo que tenía en casa. ¿Qué tenía en casa? Un poquito de aceite. Y la pregunta que quiero hacerle hoy es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu mano? Dios la quería bendecir a ella, pero la quería bendecir partiendo de lo que ella tenía. Y lo que ella tenía era un poquito de aceite, un poquito de aceite. La pregunta que Dios nos hace a usted y a mí hoy es, ¿queremos bendición? Sí, Señor, queremos bendición. Pero Dios nos pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Cuál es el don que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el talento que Dios nos ha dado? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué te desempeñas? ¿Qué has aprendido últimamente? En eso que tienes en casa, en eso que has aprendido, en ese don que tienes, en esa capacidad especial que tienes, en eso que has aprendido, en eso que tienes en casa, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero todo parte de esa pregunta de lo que tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? Y número 3, es que esta mujer siguió al pie de la letra las instrucciones que le dio el profeta Eliseo. Esta mujer siguió al pie de la letra las instrucciones del profeta Eliseo. Cosas importantísimas para aprender en el día de hoy de esta mujer. Una historia que la verdad a mí me parece fascinante y ojalá usted la pudiera volver a leer, Segundo de Reyes, capítulo número 4. Y si usted tomó nota, mire estos 9 o 10 puntos que hemos tocado el día de hoy y desglóselos, estúdielos y aplíquelos a su vida. Le invito para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios para cosas grandes. Vamos a creer a Dios en abundancia. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos escuchas, Señor. Gracias por cada amigo, por cada amiga que se une en este tiempo de oración. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos aprender de ti que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios, Señor, que bendices en abundancia. Señor, gracias por lo que hemos aprendido hoy acerca de esta viuda, Señor. Una viuda, Señor, que en medio de sus problemas recurrió a la persona correcta. Ayúdanos, Señor, para ir a la presencia tuya en medio de los problemas, en medio de las dificultades. David en sus salmos decía, miraré hacia los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y podré decir, mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Señor, hoy decidimos mirar a ti, hoy decidimos buscarte a ti en medio de los problemas, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra angustia financiera. Decidimos clamar a ti, buscarte a ti, creyendo, Señor, que tú tienes una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de abundancia, una palabra de multiplicación para nuestra vida y para la vida de nuestras familias. Señor, ayúdanos para poner en práctica todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a ser buenos administradores de la bendición que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para pensar en beneficio, en pro de la familia, en medio de la bendición que tú traes a nuestra casa. Ayúdanos a entender que cuando tú nos bendices, no es solo para nosotros, es también para bendecir nuestra familia, para bendecir a las personas que tú has puesto a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, para actuar en fe. Ayúdanos, Señor, para cerrar nuestros oídos a la crítica y aquellas palabras que muchas veces tienden a desanimarnos o a opacar nuestra fe. Señor, ayúdanos a actuar en fe y ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestras manos. Señor, hoy oramos
por cada amigo, por cada amiga que ha enviado su petición de oración a través de este chat. Hoy, Señor, oramos por cada persona que ha sacado este tiempo para unirse en oración, para recibir una palabra tuya, Señor. Hoy oramos por cada persona que saca este tiempo, que se une en este tiempo de oración. Señor, bendícelos a ellos y sus familias. Señor, oramos por los que están pidiendo por su situación económica. Señor, aquellos, Señor, que la situación ha estado muy difícil, que abren su nevera, Señor, su alacena y no hay nada en casa. Señor, así como esta viuda, pedimos que haya un milagro hoy de bendición, de abundancia en medio de los hogares, que traigas esa provisión oportuna, Señor. Tú dices, Dios, en tu palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor. Dios, eso dice tu palabra. No he visto justo desamparado, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador. Por favor, Dios, ten misericordia. Pedimos, Señor, el sustento oportuno en medio de nuestra casa. Trae ideas creativas, ideas de negocios que nos saquen a abundancia, Señor. Bendice a los empresarios, Señor. Bendice a cada comerciante, bendice a cada persona que se une con nosotros en este tiempo de oración. Bendice nuestra economía, Señor. Necesitamos, Dios, subir a nuevos niveles en nuestra parte económica. Abre nuestro entendimiento para ver las oportunidades que tú pones al frente nuestro. Oramos, Señor, por aquellos que nos piden por sanidad. Oramos por cada familia que se une en este tiempo de oración. Tú eres un Dios de familia, Señor, y como tal, tú quieres bendecir las familias. Oramos, Señor, por cada familia que se une en este tiempo, cada familia representada. Oramos por los esposos, las esposas, los hijos, Señor, que cada día este núcleo permanezca fuerte, unido, Señor, que aprendamos a perdonarnos, a soportarnos, a llevar los unos las cargas de los otros, a orar unos por otros en familia, a sostenernos en amor y en unidad como familia que somos. Tú eres el que inventaste la familia. Por favor, Dios, bendice a los hogares. Bendice cada persona que se une con nosotros en esta oración. Bendícelos a ellos y sus familias. Señor, cerramos este tiempo de oración, pero llevando cada petición delante de ti, cada necesidad, cada persona que nos ha escrito, llevándolo ante tu altar. Señor, bendice nuestra vida. Declaramos este domingo y esta semana en una semana de bendición y una semana de puertas abiertas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse, por estar con nosotros. Recuerde que hay un devocional siempre en YouTube y en Facebook. En YouTube y en Facebook hay un devocional. Gracias por acompañarnos siempre en cada una de nuestras transmisiones y estar atento de nuestros devocionales y las publicaciones. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.